Hola, hola, el día de hoy vamos a analizar una gasometría arterial. Antes de empezar, tenemos que entender que la gasometría arterial es un estudio que se utiliza para saber cómo está el equilibrio ácido-base del paciente y ver cómo está su estado respiratorio, cómo está la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Y con eso nosotros podemos determinar si el paciente tiene una acidosis, que puede ser metabólica o respiratoria, o tiene una alcalosis, que puede ser metabólica o respiratoria. Y acuérdense también que los trastornos respiratorios se clasifican en agudos y crónicos, ¿ok? Y también podemos saber si un paciente tiene una insuficiencia respiratoria severa e incluso si está haciendo algo que se llama hipercapnia, ¿no? Cuando hay una insuficiencia respiratoria y se prolonga en el tiempo y es cada vez más severa, la capacidad de los pulmones para llevar a cabo la hematosis se pierde y hay una disminución en la exhalación de CO2. Por ejemplo, en un paciente que tiene una exacerbación de POC, una crisis asmática aguda, la primera fase de hiperventilación, ¿no?, por insuficiencia respiratoria les va a llegar a una hipocapnia o una alcalosis respiratoria, pero con el tiempo esos alvéolos van a estar tan dañados que va a perder la capacidad de eliminar CO2. Eso le pasaba mucho a los pacientes con COVID-19. Al principio nos hacían alcalosis respiratorias agudas, o sea, una insuficiencia respiratoria hipoxémica con alcalosis respiratoria, pero con el tiempo veíamos que elevaban el CO2 así muchísimo, hasta más de 100 milímetros de mercurio, y eso era porque el paciente ya estaba más grave, ¿ok? Entonces, cada vez hay menos indicaciones para la toma de gasometrías arteriales. Incluso, por ejemplo, si un paciente tiene una cetoacidosis diabética, no necesitamos una gasometría arterial para clasificar la acidosis metabólica que tiene el paciente, porque hay algo que se llama coeficiente de concordancia. Y hay un coeficiente de concordancia del 95% entre una gasometría arterial y venosa si lo que queremos ver es el equilibrio ácido-base. Eso quiere decir que el pH, el bicarbonato, el exceso de base coinciden en un 95% entre una gasometría arterial y venosa. Tal vez lo que sí difiere un poco sea el CO2 y el oxígeno, ¿no? Pero acuérdense que en la sangre arterial hay más oxígeno y en la venosa hay menos oxígeno, y al revés, en la gasometría venosa hay más CO2 y en la arterial hay menos CO2, ¿no? Pero de ahí en fuera, si lo que queremos es vigilar un trastorno metabólico, es suficiente con una gasometría venosa. Entonces no estén tomando gasometrías arteriales en los pacientes que no lo requieren. Incluso para el SDRA, que es un síndrome de estrés respiratorio agudo, el paciente se puede vigilar con un pulso oxímetro si es que no tenemos el gasómetro a la mano. Y actualmente hay una clasificación de SDRA con algo que se llama SAFI, que es la saturación de oxígeno entre la FiO2, y si tiene menos de 315, ese paciente tiene síndrome de estrés respiratorio agudo junto con los otros criterios. Muy bien, entonces actualmente no está justificado estar tomando gasometrías arteriales en todos los pacientes, solamente en aquellos, por ejemplo, que lleguen a urgencias con una neumonía grave, queremos ver el grado de hipoxemia, y si el paciente pues se está poniendo más grave cada vez, pues tal vez sí podríamos vigilarlo con gasometrías, pero tampoco tan seguido. Y acuérdense, si vamos a tomar una gasometría, tenemos que procesarla de inmediato, ¿no? Tenemos que tomarle la temperatura al paciente, porque hay una ley que se llama Gay-Lussac que dice que eh, la presión parcial de un gas a un volumen constante depende de la temperatura. Entre más temperatura haya, esa presión parcial del gas va a incrementar, y entre menos temperatura haya, esa presión va a disminuir. Yo muy pocas veces he visto que le tomen la gasometría del paciente y le tomen la temperatura, pero eso es completamente necesario. Porque si ustedes no le toman la temperatura, en la fase preanalítica de la gasometría arterial, de la toma de la gasometría arterial, es donde se encuentra el 75% de los errores. Si no toma la temperatura del paciente, eso ya no va a servir. Y aparte, no anden cargando la gasometría pues, por todo el hospital, ¿no? Si se toma una gasometría, se tiene que procesar de inmediato. Y aparte, una vez que tenemos la gasometría, tenemos que nosotros realizar alguna acción con esa gasometría para hacer que nuestro paciente mejore. Si le vamos a tomar una gasometría para no hacer nada, nada más para pegarle en el expediente, eso está mal, ¿sale? Ya me alargué mucho. Denle clic aquí y denle me gusta para que veamos la interpretación de esta gasometría.